Bien, el caso Leonor La Rosa es un caso paradigmático en lo que significó la lucha contra la dictadura de Fujimori. Todos recordamos con vividez el drama de esta mujer y creo que nadie pondría en duda que la circunstancia que le tocó y que le toca vivir es especialmente dramática, si no trágica. Sin embargo, en los últimos días ha habido una serie de acontecimientos que han vuelto a la palestra este caso. Nosotros ayer tuvimos aquí en el programa al congresista Alfredo González, quien hizo una serie de aseveraciones respecto al caso, poniendo en tela de juicio el hecho puntual de la tortura y la verdadera razón por la cual Leonor La Rosa se encuentra en el estado físico en el que visiblemente se encuentra. Pues bien, los congresistas Heriberto Benítez y Luis Iberico del Frente Independiente Moralizador están aquí esta noche para conversar sobre este caso. Buenas noches a ambos. Gracias por venir. Buenas noches, Beto. El día de hoy, el congresista González ha presentado todo este grueso file en una conferencia de prensa y nosotros lo tuvimos anoche en una entrevista que ha sido particularmente criticada, como suele ocurrir. Yo quería comenzar esta conversación partiendo de unos hechos puntuales, es decir, todos estamos seguros de que Leonor La Rosa fue el caso que desencadenó, digamos, el escándalo en medios de la dictadura de Alberto Fujimori, pero estamos seguros, congresistas Iberico y Benítez, de que la razón de su invalidez, la razón de que Leonor La Rosa se encuentre postrada, que no pueda valerse por sí misma, que no pueda incluso últimamente siquiera mantenerse erecta o mantener el cuello como cualquier persona normal, la razón de todo eso, ¿son torturas? ¿Hay una manera de probar esto ante la justicia, ante la opinión pública? Porque resulta sumamente confuso lo que se ha venido diciendo en los últimos días en los medios, en las últimas semanas, y incluso el médico de Leonor La Rosa ha considerado la posibilidad de que su estado no se debiera a las torturas, sino a un hecho estrictamente clínico. Yo quisiera empezar haciendo un análisis cronológico. El 6 de abril del 97 a las 9 de la mañana, fijemos la fecha, 6 de abril del 97, sacamos en Contrapunto este reportaje que creo que no solamente fue una simple primicia periodística, como bien lo has señalado, fue una revelación que sacudió al país, que reveló estas entrañas oscuras del servicio de inteligencia montesinista, del que muchas cosas se decían, pero en el Perú parece que tenemos la costumbre de querer ver antes de sacar nuestras conclusiones, y revelamos las entrañas del monstruo. 6 de abril del 97. Tú eres el director de Contrapunto. Yo era el director de Contrapunto. ¿Cómo llegó la información? En primer lugar vamos a las fechas y luego te cuento cómo llega la información, porque eso también es importante. Claro que sí. 6 de abril del 97 sale el reportaje. En ese reportaje, si lo vemos bien, Leonor La Rosa dice que la primera vez que la someten a torturas es el 16 de enero del 97, es decir, 3 meses antes. 6 de abril se emite el reportaje, 16 de enero la meten a los sótanos del zinc, la tienen desnuda por una serie de días. Ella se resiste a comer alimentos porque temía ser violada ya que la tenían desnuda. No precisa si hubo torturas físicas, pero por lo menos era una gravísima tortura psicológica. Sufre un desmayo y una caída en la ducha al momento de bañarse. Sale de ahí y luego vuelven a llamarla y vuelven a meterla a los sótanos del Servicio de Inteligencia el 11 de febrero del 97. ¿No es cierto? Un mes después la vuelven a meter. 11 de febrero del 97. Ahí sí las torturas, señala Leonor La Rosa, son físicas. Ahí están las quemaduras en sus manos, en sus dedos, en las piernas. Ahí dice que la golpearon salvajemente. El 11 de enero la internan por segunda vez, como te venía diciendo, y el 19 de febrero, sin que haya salido de los calabozos, el 19 de febrero a las 3 de la tarde le sobreviene el sangrado vaginal. Y es a las 8 de la noche que la llevan al hospital militar. Sangrado que cuya causa no se ha establecido médicamente con precisión. Yo he leído las declaraciones de los médicos y dicen... Puede ser. La llevamos a sala de operaciones porque hubo que hacerle un legrado, pero no se consigna la causa. Habría que situarse un en el legrado contexto. Se puede hacer por muchas causas. Habría que situarse en el contexto del cual estamos hablando. En un contexto en el cual no había la libertad que existe hoy día para denunciar ese tipo de casos. El servicio de inteligencia era todopoderoso.
los sótanos del Servicio de Inteligencia Nacional eran francamente macabros, y es ahí que se produce el sangrado dentro de una etapa en la cual era sometida a torturas. Si después fue la anestesia o no fue la anestesia la que le provoca la invalidez, de todas maneras queda demostrado que es producto de todas estas torturas. Lucho y Heriberto, todo este expediente consigna básicamente declaraciones de médicos del hospital militar, ¿no? O personal médico del hospital militar. Entonces uno podría, digamos, justificadamente dudar de algunos profesionales que trabajaran en esta época, en esta instalación militar, porque el hospital militar no deja de ser eso, ¿no? Un establecimiento, digamos, reservado, y podríamos dudar de lo que se dice aquí, pero hay algo que creo que sí es bueno aclarar esta noche de una vez por todas, y el tema es ¿cuándo, en qué momento Leonor La Rosa se vuelve, es decir, tiene este carácter de minusválida? Porque el reportaje que tú mencionas y que todos recuerdan perfectamente, y vamos a tener un fragmento en un instante, la muestra en un estado bastante mejor al que actualmente exhibe. Es decir, ella, para la entrevista con Pamela Verdis el 97, ingresa caminando, se apoya perfectamente en sus brazos, ¿no? Se sostiene, y luego no sabemos cuál es la evolución. Se produce un deterioro de su estado de salud. Así es. Quería solamente ver el inicio del reportaje que aquella vez ustedes propagaron en el programa Contrapunto. Adelante. ¿La mano no la puedes mover? No. O sea, la tengo como muerta. ¿Y antes tú estabas así? No, estaba normal. Hasta incluso esta mano está media paralizada, pero sí la muevo, pero no la siento, mitad de la mano. ¿No sientes tu mano? ¿Tus piernas estaban así? ¿No puedes controlar tus piernas tampoco? No, así he quedado después del paro respiratorio. Leonor La Rosa sufrió 3 paros respiratorios después de haber sido torturada sistemáticamente durante una semana. Ella no es una delincuente común, tampoco una terrorista. Ella es una agente operativa del Servicio de Inteligencia del Ejército, acusada por sus superiores de haber revelado planes de operaciones especiales. Bien, eso fue solo el inicio de aquel reportaje sin duda histórico en la televisión. Pero no algunos meses, 2 meses después, en una muy controversial conferencia de prensa o presentación con la entonces ministra de la Presidencia, ¿verdad? Miriam Esquenone, ya las lesiones tienen unos efectos dramáticos y sumamente visibles. Comparemos la imagen que hemos visto del primer reportaje, la primera denuncia de Contrapunto, con lo que ocurre cuando Miriam Esquenone, ministra de Fujimori, acude al hospital o a la clínica a visitar a Leonor La Rosa. Yo le voy a decir, le voy a ser más sincera. Eso no es peliculina, señores. Yo le voy a decir las condiciones que yo he quedado. Cuidado, Leonor. Cuidado. Sí, no se preocupe. En estas condiciones, mírenme bien, para todos los canales y prensa en general, miren en las condiciones que yo he quedado y que he sido dada de baja. Leonor. Cuidado, Leonor. Cuidado. No, Cuidado, señorita, Leonor. déjeme, sí puedo, déjeme. Cuidado, Leonor. Cuidado. Yo no puedo mantener el cuello. Esta es la situación que yo he quedado, Leonor. señores. Vean. Cuidado, Leonor. Bien, de todo este legajo presentado por Alfredo González y que recién, obviamente, los periodistas hemos podido leer en profundidad el día de hoy, hay solamente algo que me pareció preocupante y que yo quiero, por supuesto, compartirlo con ustedes. Hay una serie de peritajes médicos legales hechos a Leonor La Rosa durante su servicio valga la redundancia, en el servicio de inteligencia, y son peritajes de tipo psiquiátrico. Entonces, aquí se establece que ella tiene el siguiente diagnóstico psiquiátrico: neurosis histérico-conversiva, personalidad anormal con rasgos psicopáticos y monoparesia crural izquierda. Desconocemos obviamente lo que es la última definición, pero quería comentarlo con ustedes porque el hecho de que Leonor La Rosa haya tenido antecedentes de tipo psiquiátrico podría enturbiar más
la confusión que ya existe en torno al diagnóstico de su caso, que ni siquiera su propio médico, como veremos más adelante, conoce en detalle, Heriberto. Mira, dos segundos para este tema simplemente muy breve. 2 o 3 días antes de que publicáramos el reportaje en Contrapunto, el Servicio de Inteligencia ya sabía lo que teníamos preparado. Y 2 o 3 días antes de que salga el reportaje, en el diario El Sol, muy vinculado al gobierno, muy vinculado al aparato del Servicio de Inteligencia, sacaron una nota sobre una agente demente, loca, ¿no? Que iba a dar una serie de informaciones falsas. Es decir, no descartes que se haya montado todo esto justamente como una medida para prevenir el golpe que se iba a dar el día domingo. ¿Ustedes dudan de la autenticidad de estos documentos? Porque me parece que sería legítimo dudar en todo caso de la credibilidad de algunos testimonios, pero en todo caso, ¿de la autenticidad de esto ustedes dudan? Yo lo que te diría es, si esos exámenes la hubieran incapacitado a ella, primero que le hubieran dado de baja, y segundo que no lo hubieran ascendido, tercero que el coronel Sánchez Noriega no lo hubiera tenido trabajando con ella y encargarle de algún tipo de trabajos, porque si sabe que tiene esas reacciones, yo no creo que el ejército mantenga un personal con esas condiciones. Ese es el punto de partida. ¿Por qué cuando su esposo denuncia abuso de autoridad no consigna el hecho de la tortura? ¿Lo desconocía? No, porque en el Código de Justicia Militar el abuso de autoridad tiene una modalidad que se llama tormento, que es tortura. Si tú revisas el Código de Justicia Militar, ahí vas a encontrar un inciso que dice el que aplicare tormento a otra persona. Ese tormento significa tortura. Como es un código antiguo, lo definen con esa terminología. Incluso, incluso en el Congreso hace pocos días hemos derogado eso porque esa figura no puede existir. Entonces, legalmente, aparentemente, el abuso de autoridad sería solo un maltrato, un grito, un llamado a atención. Además que nadie se atrevió a negar en ese momento el hecho de la tortura. Ante la evidencia de las imágenes, ante este testimonio periodístico realmente emblemático, nadie salió a negar la tortura. Las huellas de quemaduras en sus manos eran evidentísimas. Eso creo que quedó fuera de toda discusión. Acá está el certificado médico de México, que dice el mal que ella tiene. Está el de Suecia. Sería bueno que lo leyeras. ¿Qué es lo que dice el certificado? Dice, en conclusión, paciente que por nivel de lesión es de custodia, con incapacidad de realizar cualquier tipo de actividad. Y acá, lesión medular, infarto medular, cuadriplegia espástica, quiste aracnoideo en fosa temporal. Esto primero dice México. El Perú, el Instituto de Medicina Legal, un examen efectuado por 2 galenos, concluye, y te voy a dejar copia de esto para que lo tengas, cicatrices hipocrónicas con características de secuela de quemadura de segundo y tercer grado. Está también dentro del legajo de González. Entonces, acá hay quemaduras. Mira, esto no está inventado. Y ahí está Suecia, que también señala lo mismo. Entonces, Perú, México y Suecia no se van a poner de acuerdo para montar un show o crear un espectáculo y salir a engañar a la opinión pública. Ok, pero ustedes estarán de acuerdo conmigo en que... Si me das 30 segundos, yo te diría... Te doy más de 30 segundos, pero lo que no queda claro y lo que genera toda esta confusión es que ni siquiera el propio médico de Leonor La Rosa tiene claro cuál es el diagnóstico, cuál fue la causa de todas estas secuelas, porque no es una serie de secuelas que ha tenido tanto físicas como psicológicas o psiquiátricas. Supongamos que fue el derrame y fue la anestesia. Supongamos, porque esa es la suposición que se está aventurando para decir, no fueron las torturas, fue la anestesia. Pero ¿por qué supuestamente la anestesia? Porque vino con un sangrado vaginal. ¿Cuándo llega con ese sangrado vaginal? Una semana después de que había estado siendo torturada. La sacan de los calabozos del Servicio de Inteligencia y se la llevan al hospital después de haberla retenida entre las 3 de la tarde y las 8 de la noche con ese sangrado. Es ahí cuando la llevan al hospital. Si fue la anestesia o no, las causas son las mismas. Son las torturas, que pudieron tener cualquier tipo de desenlaces, inclusive la muerte de Leonor La Rosa. El 11 de junio, en el programa de César Hilder en América Televisión, estuvo el doctor Carlos Cruz, que es el médico de Leonor La Rosa, y estuvo también Leonor La Rosa vía microondas. Tenemos el videotape de lo que dijo el médico de Leonor La Rosa en aquella oportunidad. Adelante. Sí, me sorprendió justamente la precisión del diagnóstico sueco, ¿no? Infarto anóxico de la médula espinal. Eso hace imposible que exista. Para que el televidente entienda, infarto anóxico significa que no recibió irrigación sanguínea a la médula espinal y ese segmento de la médula se murió. Se murió. Así de sencillo, se murió. Ahora, ¿por qué se murió? Ahí viene la gran pregunta, ¿no? Claro. Ellos se dice ¿Por origen traumático? Es posible. De todas maneras yo creo que esa es la causa, porque un problema de tipo isquémico a consecuencia de una disminución circulatoria por el problema del paro daría un daño cerebral
más que un daño medular. Claro, claro. El cerebro es lo más sensible que hay. Es demasiado... 3 minutos se mueren las células. Exacto, demasiado 4 minutos especializado el asunto, ¿no? Claro. ¿Usted a qué lo atribuye en términos médicos? Yo creo que acá hay una concatenación de hechos. No, pero la lesión cervical, que es la que al final decide el cuadro de Leonor tal como está, ¿a qué puede atribuirse? Podría atribuirse al daño producido ante el problema de la lesión respiratoria al momento de la anestesia, pero también podría producirse por traumatismo, por golpes, por una serie de cosas. Eso hay que determinarlo, eso para eso necesitamos una junta médica que determine cómo se produjo ese daño medular, porque es bien raro que se produzca un daño medular de ese tipo. Esa siembra de ese tipo, y eso no es congénito. No, sí, ella caminaba hasta el año 97. Bien, el doctor Cruz dice, podría deberse a la anestesia, podría deberse a un traumatismo, podría, pero lo cierto es que hay personas que están presas por esto, es decir, ya hay, y de esto vamos a hablar luego de la pausa, personas que han sido castigadas y que están cumpliendo prisión por haber torturado a Leonor La Rosa, y no estamos seguros, es decir, su médico no puede decirnos a los peruanos, sí, la lesión es por una tortura, él dice, podría ser, podría no ser. Vamos a una pausa. Seguimos conversando sobre el caso Leonor La Rosa con los congresistas Luis Iberico y Heriberto Benítez. Acabamos de escuchar el testimonio del médico que dice no estar convencido, no ha dicho categóricamente que el origen de la minusvalía de Leonor sea la tortura. ¿Cuál es la explicación que tienen ustedes? Beto, Leonor La Rosa no llegó al hospital militar porque comió un alimento descompuesto en su casa y la llevaron al hospital. Llegó porque la habían torturado durante una semana. Y producto de estas torturas se produce el sangrado vaginal y la tienen 5 horas retenida en el calabozo antes de llevarla al hospital. Obviamente para el médico es difícil señalar fue por la anestesia, fue por la operación o fue por los golpes, pero la causa, el origen, fue la tortura. Eso está fuera de toda tortura discusión. Que nadie se ha atrevido a denunciar, porque en todo el expediente no figura un solo médico que haya dicho efectivamente fue torturada. Yo creo que son razones bastante obvias, ¿no? No, pero acá hay un informe médico que habla de quemaduras. Sí, y a una persona no la van a quemar ni se va a autoquemar solo para hacerle daño a alguien, como por ahí decían. Pues los médicos la han visto. Ahora, que hoy en día traten de cambiar la información dentro de un aspecto psicosocial, de querer demostrar de que Leonor La Rosa nunca fue torturada, que la han visto caminando, que la han visto bailando o que la han visto haciendo otras cosas, ya ese es un aspecto muy diferente a lo que sucedió realmente y a los que los médicos probaron. Mira, yo es más, yo creo, si hago un análisis breve, qué coincidencia que hace pocas horas Alberto Fujimori declara en los medios de comunicación que va a regresar al Perú y que de los procesos que él resulta sospechoso, dentro de poco van a cambiar. Yo creo que hay un grupo de personas que está trabajando el posible retorno de Fujimori y a cada uno le encargan una tarea específica. Algunos hacen mítines, otros proyectan videos, otros trabajan en la página web. Y en ese campo yo me permito llegar a la conclusión de que Alfredo González tiene una tarea específica. Usted ha dicho que es un vendedor de cebo de culebra. Así es, él está haciendo la práctica del clásico vendedor de cebo de culebra que sale a sorprender a la opinión pública, que sale a engañar al país y después busca los resultados. Tú ves mucha gente que se dedica a esto y él va a seguir, porque lo ha dicho anteriormente, lo repite y lo dirá cuantas veces crea necesario, porque esa es la tarea que le han encargado. Y cuando él se demoraba diciendo, estoy recopilando documentos, ¿qué documento ha recopilado? Estaba aprendiendo el libreto que tenía que decir. Por eso que tú lo ves ahora que como médico te dice, Leonor La Rosa tendría, y lo repite mecánicamente, pero nunca te llega a esclarecer ni a demostrar nada. ¿Usted está seguro, congresista Benítez, de que las personas que están en prisión, que se ha hecho responsable de la tortura, ya no presunta, ok, demos por hecho que hubo una tortura, pero hay personas presas por la tortura? Usted en radioprogramas y en el Congreso ha dicho lo siguiente: hay que investigar a los verdaderos responsables porque quizás están purgando prisión como chivos expiatorios. Es decir, ¿no estamos seguros de que esas personas son efectivamente los torturadores de Leonor La Rosa? Mira, lo que yo he dicho, y lo reitero en tu programa, es lo que dije en radioprogramas, en una entrevista con José María Salcedo y en un debate del Pleno del Congreso. Un proceso irregular tiene como resultado una sentencia irregular, y quienes han sido condenados por una sentencia irregular puede ser una condena injusta, porque realmente hay otras personas más que pudieron estar involucradas en el hecho. La sentencia que tiene en prisión a los presuntos autores de la tortura es producto de un proceso irregular. Así es, lo he dicho yo,
lo ha dicho el Estado en un acuerdo de solución amistosa que lo han firmado con Leonor La Rosa, que está ahí, y el Estado peruano ha reconocido, y aquí está en el punto 3, que van a hacer un nuevo proceso para investigar a autoridades civiles y militares. Entonces, esta novedad, entre comillas, de un nuevo juicio, de una nueva investigación, de investigar a todos los responsables, ya se ha dicho y la están repitiendo. Ahora, esas novedades que ves tú de médicos, de testigos que está trayendo González, también las dijeron en el 97 y no tuvieron el eco necesario y nuevamente las están poniendo sobre el escritorio. Ya que nos está revelando que no tenemos ninguna novedad, creo que sí tenemos alguna, y es que usted ha sido denunciado por el ex miembro del Servicio de Inteligencia, el coronel Carlos Sánchez Noriega. Tampoco es una novedad. Tampoco es novedad porque hace 3 años que el proceso está en giro. Mira, no es que diga que tú tengas refritos. No, pero es una novedad que usted puede perder la inmunidad parlamentaria por eso. Tampoco es un asunto de broma. Pero ya lo pidió al Congreso, el Congreso se la rechazó y está insistiendo de nuevo. O sea, son temas que lo sacan por el tema de la matanza de los penales. Cuando yo hablo de la matanza de los penales... ¿Qué tiene que ver la matanza de los penales aquí? Pero, ¿a quién implicas tú en la matanza de los penales? Alan García, por supuesto. ¿Y quién es el que está diciendo la denuncia acá? Alfredo González, ¿qué tiene que ver con Alfredo González? No, Alvarado Contreras. No, estamos hablando del levantamiento de inmunidad. Está diciendo usted que ese también es una cortina de humo, pero por favor, basta de paranoia, ¿no? Pero te digo, estás hablando del levantamiento de inmunidad, Beto. Y el levantamiento de inmunidad viene no por Alfredo González, viene por otro lado. Son 2 procesos distintos. Entonces, acá hay una reacción hepática y aquí hay una investigación que se tiene que hacer. Entonces, ¿usted continúa considerándose como se consideró en la campaña electoral el abogado de Leonor La Rosa o ya dejó de serlo? Porque ahora no podré ejercerlo porque hay una limitación por ser funcionario público, pero yo la he defendido, he visto ese caso y me reitero y me ratifico en todo lo que he dicho. Yo no tengo por qué ahora darle la espalda a una persona porque sería una cobardía y una traición de mi parte. Ha habido un proceso judicial irregular, duró 6 horas, no la llamaron a ella, me suspendieron como abogado. Yo no puedo creer que esa sentencia es correcta. Yo tengo que ir a un nuevo juicio para que se demuestre y se compruebe lo que pasó. Y te lo digo y lo repito, lamento mucho que mi colega Alfredo González esté haciendo el papel de un vendedor de cebo de culebra, porque no es eso el camino correcto para aclarar estas cosas. Yo lo veo en varios medios, se reparte, trata de tocar un tema, hay un fondo político. El hombre está jugando hacia el retorno de Fujimori en el futuro, como otros cumplen su tarea. Creo que haría mucho bien al caso de Leonor La Rosa que finalmente aparezca un médico peruano, sueco o mexicano que nos diga cuál es el diagnóstico con total certeza y, por supuesto, que la justicia militar o civil del Perú nos diga quiénes son los autores de la tortura, porque coincidirá usted en que la confusión persiste, a pesar de los años, a pesar de una todas las confusión campañas. que la vienen sosteniendo a través de ciertos medios, ¿no? Porque recordemos un poco lo que ha sido el caso de Leonor La Rosa. Lucho, de esta entrevista tampoco extraemos la verdad. No, yo lo sé, pero yo quisiera contextualizar la entrevista dentro de lo que ha significado una permanente campaña de desprestigio a Leonor La Rosa, porque evidentemente es un caso sumamente grave para Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori. Primero se la trató de prostituta. Luego se sacó la difamación de que Leonor La Rosa había caminado. Y hubo ahí unos testigos extrañísimos que declararon, dando la espalda a la cámara, que el día del accidente que tuvo Leonor La Rosa la vieron caminando. Eso quedó totalmente descartado. Ahora se dice que la invalidez no se debe a las torturas, que la invalidez se debe a cualquier otra cosa, pretendiendo separar las torturas de la invalidez de Leonor La Rosa. Es decir, hay una campaña sostenida, porque el caso de Leonor La Rosa perjudica a Fujimori, pero agregando lo que dijo Heriberto Benítez, también perjudica a Vladimiro Montesinos. Y evidentemente, si tratamos de bajar los casos de violaciones a derechos humanos, torturas, asesinatos, las penas para Vladimiro Montesinos serían mucho menos severas de las que acarrean casos como el de Leonor La Rosa. Mariela Barreto fue asesinada y de eso no hay ninguna duda. Justamente el asesinato de Mariela Barreto fue lo que anima a Leonor La Rosa, a través de sus familiares, venir a contrapunto a pedir que le salvemos la vida en el hospital militar. Ahí se dio cuenta que el destino podía ser el mismo de Mariela Barreto, y es así como en una acción realmente para sacarse el sombrero, nuestra unidad de investigaciones y nuestra reportera Pamela Bertis se introducen al hospital militar con una cámara oculta y logran la entrevista que le salva la vida a Leonor La Rosa y le abre los ojos al Perú sobre lo que estaba sucediendo en el servicio de inteligencia. Por eso yo llamo a este caso como un caso emblemático del periodismo. Evidentemente no por el director, por el equipo que se fajó para poder lograr este reportaje de las entrañas mismas del hospital militar. Caso que tiene que terminar, ¿no? Porque es todavía un caso abierto, es un caso inconcluso.
mientras hayan las dudas que el propio abogado de Leonor La Rosa señala, obviamente, tenemos que llegar al fondo de la verdad. Bien. Yo creo que hay Además muchos de eso, titereteros detrás que tienen que salir a la luz. Mira, Tenemos que llegar al fondo por eso- y al final de, no, de este bloque, porque se me va a acabar el programa y faltan todavía mira, otros contenidos. mira, para terminar, solo faltaría que en los próximos días salga alguien a decir que Mariela Barreto se autodescuartizó para hacerle daño al gobierno. Y con eso se completaría el escenario psicosocial que están buscando. Bien, gracias por haber venido al Gracias, programa. Nosotros gracias. hacemos una pausa, regresamos con el video del cumpleaños de Venero y las nuevas estrellas que aparecen ahí. Y más adelante viene el grupo que está destrozando en el MTV Latino, Vox. Ya volvemos.